¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar con la temática por ahí que traemos. Hablaremos sobre los sistemas educativos. Ya la sesión pasada estuvimos echando un vistazo a todo este contenido y quedamos en algo muy interesante que en el pasado ya existían algunos sistemas bastante arcaicos por ahí, pero aún así pues eran sistemas educativos y destacan, ¿verdad?, por sus características. Nos damos cuenta que había algunos lugares donde quizás ya habían pasado por un periodo de prueba y error en educación y con esto pues les permitió también evolucionar mucho mejor en sus sistemas educativos, mientras que otros pues tardaron un poco más en desarrollar este principio. Aquí entra lo que fue en el año 2000 antes de Cristo. Vemos que está la India, Egipto, China y Grecia. Y quiero decirles, chicos, que ayer estuve analizando un poco más acerca de este tema y me di cuenta que no hay mucha información sobre el pasado. O sea, realmente esto que tenemos aquí es el año 2000 antes de Cristo. Entonces, pues es un periodo bastante antiguo, pero aún así no es un periodo que nos defina todo lo que se hacía. Nos trae como que estas principales culturas que tenían su sistema pues ya de educación. En el caso de la India, la fuente de enseñanza era el budismo. Para Egipto, las fuentes eran las escrituras, las ciencias y matemáticas. En China, pues ellos tenían lo que era la filosofía. Y en Grecia destacaba la gimnasia, matemáticas y música. Y vean cómo en el caso de la India, ellos se destacaban por un principio más que nada religioso, mientras que en China, pues ellos traían una influencia más filosófica, y lo que fue Grecia y Egipto ya no le daban tanta importancia a la religión, porque ellos ya habían pasado por ese proceso y alcanzaron pues una cúspide más científica en el caso de la educación. Y es que yo quiero que entiendan que a partir de la filosofía nació la ciencia. La ciencia pues, se divide en dos tipos, que son ciencias formales, ciencias fácticas, y con esto pues también se define mucho de lo que es el conocimiento, el saber. Entonces, en el paso, o sea, en lo que fue la historia, la filosofía se fue transformando en ciencia, pero llegó un punto en el cual se separan y hasta se contraponen, porque la ciencia pues va más cerrada, es principalmente formal y bueno, lo que busca pues es por medio del método científico demostrar la veracidad de las cosas. Si algo existe, si algo es comprobable, quiere decir que es cierto. Si algo no es comprobable, pues quiere decir que es mentira. Y las ciencias fácticas pues se van más que nada a lo que se puede vivir, lo que se puede sentir, las experiencias, pero la filosofía pues es mucho más teórica, es abstracta, entonces ahí se contraponen y muchos creen que están peleadas, pero no es así, o sea, una surgió de la otra. Y pues esto, o sea, más que nada se dio en la historia. En el paso de los años, pues los hombres fueron cambiando su ideal de la verdad hasta que llegó un punto en el cual empezaron a demostrarlo y con todas las ciencias a lo mejor más abstractas como es matemáticas, física, empezaron a demostrar las cosas y luego comprobarlas. Aquí tenemos en el siglo IX y vean cómo da este salto desde la antigüedad hasta la Edad Media. Carlomagno introduce en la enseñanza a clérigos y educadores, monasterios. Él fue uno de los personajes más importantes de la Edad Media y también en la educación. Fue el creador del Santo Imperio Romano y se le adjudica la creación de las escuelas estatales, municipales y gremiales. ¿Qué eran estas? Pues él fundó como universidades y escuelas enfocadas a la formación de jóvenes que querían dedicarse a la pureza, o en este caso que querían ser sacerdotes. Esos eran los ideales que traía por ahí el Carlomagno. Vemos que en el siglo VII y el siglo IX destaca la filosofía, la cultura clásica, ciencias y matemáticas. Aquí, chicos, también cabe destacar que en la Edad Media todo lo que fue literatura y también la filosofía pues iban más que nada enfocadas a la religión o la abstinencia de
el placer o de la lujuria. Y pues fue muy importante, pero no es igual a la literatura de otras épocas, porque pues, obviamente después de la Edad Media hay un boom y se transforman todas las cosas. Vemos que en Europa se promueve el escolasticismo y los musulmanes con judíos también desempeñaban un papel crucial en la educación superior. Y sí, en la Edad Media se menciona mucho lo que fueron los musulmanes y los judíos. El humanismo surge en el siglo XIV como una cultura clásica, romana y griega. Y aquí se busca poner al hombre como el centro del universo. Así que también la literatura cambia. Y es que la literatura es tan importante porque es una forma de expresión de los poetas y algunos filósofos. Y la literatura ha trascendido muchísimo también en lo que es la historia. Vemos que en el siglo XV y el siglo XVII surge la influencia del protestantismo. Hay escuelas de nociones básicas, enseñanza secundaria, el catolicismo. Los jesuitas promueven un sistema de escuelas de la educación católica. Maquiavelo, escritor, su obra más relevante fue El Príncipe. Y en Grecia surgen las primeras impresiones de libros. Y vean cómo Grecia siempre, destaca en la historia, pero es que ellos desde mucho tiempo atrás ya traían una organización en educación que los hizo fuertes. Así que también quiero destacar que en este tiempo del protestantismo hay una revolución en cuestión de la iglesia porque se buscó pues no estar subyugados, no someterse a los designios de la Iglesia Católica, y por esta misma razón pues el catolicismo buscó reforzar, ¿verdad? Los jesuitas traían esta iniciativa para reforzar lo que era su religión. En el siglo XVII también vemos que hay un desarrollo del conocimiento científico porque se acaba ese periodo de estancamiento, y uno de los educadores destacados fue Jan Komensky, un obispo de Moravia. Aquí vemos al personaje, cómo destacó y pues realizó algunas aportaciones importantes. Vemos que en el siglo XVIII se establece el método monitorial de enseñanza, y el teórico educativo más relevante fue Jean Jacques Rousseau, que también pues es muy importante en educación. Y aquí en este siglo XVIII surgen lo que son las revoluciones liberales. Todo se volvió principalmente, pues, a la venta, se volvió, no encuentro la palabra en este momento, pero todo se volvió mucho más industrial también, y las cosas empezaron a comercializarse. El mundo, ¿verdad?, empezó a cosmopolitar, y pues a partir de ahí todas las cosas son, pues se venden, ¿verdad? Y son principalmente, a nosotros se nos presentan, se nos ofrecen por marketing. Así que esta también fue una de las cosas que surgió en el siglo XVIII, y ya desde ahí todo ha sido una constante revolución. Vemos que en el siglo XIX aparecen los sistemas nacionales de escolarización. El modelo de enseñanza para escuelas pues era estadounidense, y el educador suizo más relevante fue Jean Petralozzi. Adapta el método de enseñanza al desarrollo natural del niño. Y ya aquí pues empiezan a surgir los teóricos que fundaron o fundamentaron lo que fue la pedagogía. Ya con esto ustedes también van a poder irse dando cuenta de las principales influencias y lo que sí son paradigmas educativos. Y bueno, chicos, también en este siglo XIX surgen lo que son las revoluciones burguesas, y una vez más, hay un boom en la migración. Empieza a haber una migración por la introducción de la máquina de vapor, y también crece el comercio con la Revolución Francesa. Vemos que en el siglo XX la educación se centra en la infancia. La educadora sueca relevante fue Ellen Key, con su obra El siglo de los niños. La educación es más progresista, hay una influencia estadounidense, y vean cómo ahora destaca el coloso de América. Ya no es Grecia, sino Estados Unidos quien lleva la delantera, porque se volvió una potencia. Y con la influencia del siglo XVIII
las personas que tienen el mayor capital son las personas que pueden mover al mundo. Aquí surgió, o sea, eso fue lo que surgió en el siglo XVIII, el capitalismo, y se fue fortaleciendo con el paso de los años. También surgieron otras corrientes como el liberalismo, que le promete a la gente que podrían tener una igualdad de condición si trabajan duro, pero, oh sorpresa, no es así. Y vemos que la educación democrática se establece, además la educación pública y privada. En estudiantes se busca un perfil más crítico, que sea autónomo y analítico. Y bueno, se implantan modelos mixtos de enseñanza, como los virtuales y presenciales a distancia. El 25 de septiembre de 1921 se funda la Secretaría de Educación Pública y el 16 de noviembre de 1945 se funda la UNESCO. Y bueno, pues aquí vemos otra imagen que nos ayuda a entender un poco más esto. Y vemos que en el siglo XXI la educación superior adquiere una relevancia fundamental a nivel mundial para el desarrollo sociocultural y económico. Ya aquí nosotros podríamos definir esto con una pirámide capitalista. La pirámide capitalista establece que solo algunos logran llegar a la cúspide. La cúspide viene siendo esto, la educación universitaria. Todos, la mayoría de las personas cruzan por nivel básico, específicamente preescolar. Algunos pues pasan por el filtro y llegan a primaria y la mayoría pues llegan a primaria, pero solo algunos llegan a secundaria. Y de secundaria son pocos los que avanzan al bachillerato y son muy pocos los que brincan del bachillerato a la universidad. Una vez que egresan de la universidad, ya su intención no es regresarse a su barrio, a su colonia y ayudar a su gente, sino que ellos quieren pues seguir escalando y tener una mucho mejor calidad de vida. Vemos que se instituye en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a educación y que el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Y pues bueno, de esta manera vamos a finalizar con esta presentación. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido y vamos a realizar algunas actividades el día de hoy. Así que gracias a todos por haber estado. Nos vemos la próxima.